en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a leer 8 versículos de este texto. ¿Ya encontraron, hermanos? Bueno, el texto dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gloria a Jesús. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Verso 8. Gloria a Jesús. Señor Dios y Padre nuestro, Padre amado, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Háblanos hoy, por favor, a nuestras vidas y a nuestras conciencias. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Recordando, hermanos, que la palabra de Dios es un ministerio. Y entonces le llamamos los niveles del ministerio de la palabra de Dios. Porque nosotros encontramos que en el día de Pentecostés, el apóstol Pedro citó las palabras del profeta Joel, una profecía que venía tiempo atrás, donde Dios había dicho que derramaría de su Espíritu Santo sobre todo el género humano. Y por lo tanto los hijos y las hijas profetizarían. Capítulo 2, libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 17. Si lo leemos en la Biblia, lo vamos a encontrar allí, que había esa expresión. En el capítulo 8 del libro de los Hechos también, capítulo 8, en el versículo 4, allí encontramos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué hacían esos que habían sido esparcidos? Anunciando el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio no es algo raro. El Evangelio es un mensaje. El Evangelio es Jesucristo. Porque la Biblia dice que cuando habían unos pastores en sus vigilias de la noche, cuidando, apacentando su ganado, sus ovejas, se les aparece de repente unos ángeles anunciando algo: que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor.
Este mensaje nosotros no lo teníamos, o sea, no había una revelación de Dios en ninguno de nosotros, ni tampoco por parte de los pastores que estaban cuidando literalmente ovejas, cuadrúpedos, y ellos estaban en las vigilias de la noche, pero haciendo su trabajo. No había, no estaban ellos esperando ni una revelación, ni una palabra, ni algo. Ellos simplemente estaban haciendo su labor. Y se les aparecieron entonces estos seres angelicales que le dijeron que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ya algunos conocen que ellos salieron inmediatamente a ver qué era lo que estaba sucediendo en la ciudad de David. Y no solamente los pastores, sino que también habían venido de lejanas tierras unos personajes también muy importantes, aquí aparece en la Biblia, y que habían visto la estrella y venían a adorar. El personaje que ha nacido es un personaje muy importante, según lo que parece en la Biblia, porque vinieron reyes de lejanas tierras y le ofrecieron lo que normalmente se le ofrece a los reyes. ¿Alguien recuerda? Oro, incienso y mirra. Y también lo adoraron. Conmocionó al mundo, porque la Biblia dice que Herodes se sintió como amenazado cuando supo que ha nacido un rey, y entonces él sintió que su reino estaba siendo amenazado, y le pidió a estos hombres que fueron a llevar presentes que fueran y luego vinieran y le contaran a él para también él ir a hacer su labor. Ya ustedes saben cuál era la intención de él, pero como esto es una obra de Dios, esto no es de los hombres, entonces el Señor le advierte a ellos y ellos tomaron otro camino y se fueron. O sea que este personaje no es cualquier personaje, no es cualquier hombre. El capítulo 1 del libro de San Juan dice: en el principio era el Verbo, y ese Verbo era con Dios, y ese Verbo, ¿quién era? Dios. Mire lo que dice el verso 3, hermanos. Todas las cosas por Él, o sea, ¿por quién? Por el Verbo, ¿cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Aquí en el versículo 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el testimonio que está dando Juan. Juan es el que dice: y vimos su gloria. Hasta ese entonces nosotros no habíamos visto nada. Juan era un testigo presencial de lo que había ocurrido. Los apóstoles son testigos presenciales de la resurrección de los muertos. En el capítulo 24 del libro de San Lucas dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de que os habló cuando aún estabais en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellos fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor Jesucristo.
Por eso decimos que este Señor Jesucristo no era cualquier Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo del que estamos hablando, la iglesia sí que ha sido ilustrada en esto durante todos estos años que usted ha sido creyente. Hemos sido ilustrados de que Jesucristo no es cualquier persona, no es cualquier ser. A Jesús no se le puede llamar criatura, porque una criatura es alguien que fue creado. A él la Biblia dice que él es el santo ser que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Y la Biblia dice, en el principio este verbo ya estaba, y este verbo era con Dios, y este verbo no era diferente a otro, este verbo era Dios. Solo que este verbo tomó forma de hombre, dice el verso 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos, dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del único Hijo, del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese Jesús de Nazaret, tal como lo enseña la Biblia, este Jesús de Nazaret es Dios manifestado en carne. Este Jesús de Nazaret, estoy hablando a manera de introducción, este Jesús de Nazaret es el que partió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Hasta los ateos, los que no creen en Dios, también tienen que usar esta expresión, antes de Cristo y después de Cristo. Este Cristo, después de haber sido maltratado y rechazado por todo el mundo, que la Biblia nos habla acerca de los tiempos de los gentiles, porque los gentiles eran todos menos Israel, y entonces ninguno de nosotros participábamos de esto, pero Dios en su gracia abrió una puerta extraordinaria, la puerta de la salvación, de la oferta más extraordinaria que puede existir sobre la faz de la tierra, que es la salvación de nuestras almas. Yo le pregunto a los hermanos, ¿cuánto puede valer un alma en el mundo? Que nosotros le pudiésemos poner un precio. El alma suya, mi querido amigo, tiene un valor incalculable. No se le puede comprar ni con los diamantes más preciosos, ni con las esmeraldas. No se puede comparar ni comprar con todo el dinero del mundo, no lo pueden comprar. Su alma es tan valiosa, si nosotros lo entendemos, que el Verbo tuvo que hacerse carne y venir a nosotros para poder pagar un precio, para que nosotros pudiéramos ser libertados y pudiéramos gozar de la presencia del Señor Jesús. O sea, el verbo que la Biblia señala no era cualquier verbo, el verbo era Dios. Y Dios mismo fue el que se tomó el tiempo de trazar todo esto, hermanos, todo este plan de salvación. Eso no lo trazamos nosotros, Iglesia Pentecostal. Este es un trato de Dios extraordinario para con toda la humanidad. Nosotros aquí solamente estamos anunciando lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice. Y por eso el tema hoy es, Él viene en las nubes. Pero antes de que nosotros nos volvamos a recordar lo que nos han dicho de que Él vendrá, es necesario recordar que ya muchas cosas han pasado y a muchos los tomó por sorpresa. Porque el Señor no vino de repente, como si de repente les fuera a dar una sorpresa sin que la gente ya hubiese sido ilustrada. Los profetas que hablaron siempre en el nombre de aquel que habría de venir. Permítame citarles un texto que la iglesia maneja muy bien, que es la profecía de Isaías, el capítulo 53, y empieza haciendo una pregunta: ¿Quién ha creído
a nuestro anuncio. ¿Cuál era el anuncio, iglesia? Del que la Biblia habla. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio? Que se iba a manifestar el brazo de Jehová. Que la Biblia hay que estudiarla y leerla y pedirle a Dios entendimiento. Porque el brazo de Jehová no se refiere a un brazo físico. Porque Dios no tiene brazos como los nuestros. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque Dios tiene una esencia. ¿Cuál es? Espíritu. ¿Cómo podemos tocar un espíritu? No lo podemos tocar. El Espíritu de Dios que la Biblia señala, San Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Pero aquí dice, en mi Biblia dice, que se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? Entonces uno se imagina el brazo de Dios. Pero esta no es una expresión literal. Porque Dios no tiene brazo. Miren lo que dice el verso 2. Subirá cual renuevo delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, sin atractivo para que le deseemos. O sea que Jesús no era como tan atractivo como dicen algunos, ¿cierto? Ustedes han visto el cuadro pintoresco. Porque parece ser que la gente pinta a un Jesús muy hermoso. Pero el texto dice que no hay parecer en él y sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres. ¿Alguna vez le han desechado a usted por ser cristiano? Aquí ya ha habido uno que fue desechado primero. Y dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aplauda la gloria del Señor Jesús. ¿Acaso qué había? ¿Qué había de enfermo en nosotros para decir que por su llaga fuimos nosotros curados? La Biblia también señala que había. Él miró sobre los hijos de los hombres para ver si había uno solo, que buscara a Dios. ¿Qué dicen lectores de la Biblia? ¿Cuántos se hallaron? No hubo ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos hicieron obras abominables, corruptibles. Él miró, él se inclinó a mirar si había al menos uno, y no lo halló. Y dice que nosotros éramos semejantes, nuestras acciones, a una llaga podrida. Solamente pudrición e hinchazón, podrida llaga. Era lo que nosotros reflejábamos. Pero mire lo que dice el texto que acabamos de leer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes. ¿De quiénes, iglesia? Él cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por eso el verso 5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga que él sufrió, fuimos nosotros curados. O sea que esto de venir a la iglesia no es un juego, no es una recocha. Esto de ser creyentes es algo que ha traspasado los límites de amor de cualquier persona que haya expresado su amor en proporción. Porque con todo y eso, dice la Biblia, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso no tiene precio, hermano, eso no tiene valor. Bendito sea el Señor Jesús. Pero ¿de quién nos habla Isaías? ¿Quién es ese despreciado y desechado entre los hombres? El texto dice: por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Los profetas anunciaban, los profetas decían, hablaban. Cuando nosotros leemos las profecías, el profeta tiene una misión: señalar, denunciar, criticar. Siempre encontramos al profeta y los ministerios señalando. Como quien dice: o ustedes me sirven, o yo un día los saco de aquí. Pero la gente no quiso ir. ¿Ustedes recuerdan por qué el Señor lloró en el monte observando a toda Jerusalén? Fue conmovido, y algunos se han atrevido, como en el caso de la muerte de Lázaro, a decir: oh, cuánto le amaba. Porque la gente intuye que las lágrimas que brotan de los ojos del Señor Jesús era porque amaba tanto a Lázaro que se le conmovió el corazón. No, si es que Jesús sabía lo que iba a hacer, porque Él es la resurrección. Ya Él nada le toma por sorpresa. Pero ¿qué fue lo que lo conmovió, iglesia? Esa incredulidad tan fuerte. La incredulidad de los corazones de los hombres, que habiéndole visto tantas veces y haciendo tantos milagros y tantas obras extraordinarias, porque todo lo que usted encuentra de Dios, nada es ordinario, nada, absolutamente nada. Todo lo de Dios es extraordinario, glorioso, majestuoso. ¿Alguien ha sido sanado aquí que haya sido testigo? Somos testigos. Dios es capaz de hacer lo que sea y lo ha cumplido. Pero cuando Él se acerca a Jerusalén, dice en un lamento profundo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a quienes, a los que les anuncian. Porque el profeta en este tiempo es el predicador.
Porque el predicador lo que sale a las calles es a anunciarle a la gente. No es otra cosa rara, no le susurro al oído diciendo, oye, tu hija nacerá con cabello liso o será crespa. Eso no interesa en el plan de salvación. Nosotros anunciamos una verdad más extraordinaria, una verdad gloriosa que viene de arriba, de lo alto. Él señaló en una ocasión, hablando del profeta Juan el Bautista, señaló a un hombre y le dice: a esa mujer que tienes no te conviene tenerla como esposa. Y ustedes ya saben cómo se sintió el hombre, porque no era la esposa de él, era la esposa de otro. Y el profeta lo señaló y al hombre eso no le cayó muy bien. Y lo cogió entre ojos. Y aunque todos sabían en las calles que Juan el Bautista era varón de Dios, sin embargo buscaron cómo hacerlo tropezar y cómo matarlo. La predicación era eso. En el Antiguo Testamento todas las profecías, esta profecía de Isaías no está hablando directamente de lo que va a pasar mañana, eran años adelante. Y todo el pueblo estaba a la expectativa de que el Mesías vendrá el Mesías, el ungido de Jehová, el que nos va a salvar vendrá. Pero a veces el anuncio no es como tan recibido. Es como la iglesia. Porque el Señor ha advertido a la iglesia. Nos han hablado mucho de que el Señor vendrá. Y otros dirán ya, sí, de eso he oído. Y mi mamá se murió creyendo, y mi abuela se murió creyendo, y yo ya casi me voy a morir creyendo y nada pasa. Pero Él lo dijo. Y si Él lo dijo, usted, hermano, póngale la firma. Porque si Él lo dijo, Él vendrá. Lo que no sabemos es ni el día ni la hora, pero el que ha de venir, vendrá. Este mensaje empezó a divulgarse por diferentes lugares cuando el Señor Jesús estuvo presente. O sea, esto fue el cumplimiento en Mateo capítulo 1, verso 21. Este capítulo que encontramos de 53 de Isaías, el cumplimiento de San Mateo capítulo 1. Que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y yo escuché por ahí en la historia diciendo: ¿será que Jesús cuando vino tuvo novia? ¿Se enamoró Jesús? Pues claro, como el hombre tiende a ver la vida como la vemos nosotros, entonces uno dice, claro, él tuvo que haberse enamorado en algún momento. Pero es que él mismo lo dijo en una ocasión: yo no soy del mundo, yo no soy de aquí. Por lo tanto, él no venía ni a enamorar, ni venía a comprar casa. Usted lo encuentra que no tiene finca. Se lo dijo a los discípulos: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las aves tienen sus nidos, las zorras tienen guaridas, pero yo no tengo. Porque siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su riqueza, fuésemos enriquecidos de una manera especial. Entonces, no fue comprendido, no lo estimamos lo suficiente.
Pero Dios utilizó un método, amigo que nos escucha. Dios utilizó un método, no es el método nuestro. Alguien diría: Pastor Ricardo, ¿por qué no cambia el método en la iglesia de Juan Rey? Y hagamos algo diferente a lo que han hecho ustedes durante tantos años. Porque no nos funciona. Porque nosotros podríamos inventarnos cualquier cosa, pero no nos funciona. Porque a Él le plació salvar la gente por la locura de la predicación. A Él le plació, no es el invento de nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de la predicación, decimos: ¿y qué es una buena predicación? Nosotros no lo podríamos preguntar. ¿Y qué será una buena predicación? Capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el versículo 14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, ¿estaba qué? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. O sea, para que tuviera una respuesta al mensaje del apóstol Pablo. El apóstol tenía un mensaje, y su mensaje no era entretener. La iglesia no se reúne para que nosotros nos entretengamos una hora y después nos vayamos. Somos responsables ante Dios de que el mensaje llegue tal como lo envió el Señor, hablando directamente de la palabra del Señor. Nosotros podemos recibir comentarios gratificantes, y es mejor no recibirlos. Oiga, pastor, qué buen mensaje. Oiga, mi líder, qué buen mensaje. Ojalá no lo recibamos. Porque es que nosotros no nos paramos aquí para dar un buen sermón. Ni usted encuentra a los apóstoles parados allí para dar un buen sermón. Yo preparo un sermón y lo llevo al público, y yo me puedo preguntar o decirme a mí mismo: ¿prediqué bien o prediqué mal? Y a veces quien regula esto es la esposa de uno, porque es la única que se atreve a censurarlo, a decirle: oiga, ¿le fue bien? O la verdad, déjame decirte, estuvo bien, pero lo has hecho mejor. Y los comentarios están ahí. Pero un hombre dice: yo me sorprendí un día que después de haber orado y hablado con Dios, yo di un mensaje que pensé que no era el mensaje. Pero cuando yo prediqué, la gente se convirtió. Y mi mensaje fue algo muy sencillo. ¿Qué necesita el mensaje? El mensaje debe necesitar algo. Debe necesitar un ingrediente: el respaldo, la unción, la dirección del dueño de la obra. Y el dueño de la obra aquí en Juan Rey, siempre le hemos dado los aplausos a él. La gente allá afuera oirá. La gente se preguntará, porque lo hemos escuchado. Yo lo escuché en una iglesia del campo donde fui pastor. ¿Qué son esos aplausos que ustedes dan tan continuamente? La gente creía que era que cada que pasaba alguien aquí lo aplaudíamos, ¿sí? Entonces uno desfila y lo aplauden.
No me tocó explicarle, no, es que en nuestra iglesia tenemos un ser tan especial, tan importante, que todo el reconocimiento se lo lleva a Él, todos los vivas, todas las alabanzas, todos los aleluyas, todo es para Él, porque Él es muy importante en nuestra iglesia, porque es el Señor de la iglesia. Y acabamos de leer que es tan importante que no es cualquier personaje, es el Señor Jesús, a quienes rechazaron. Nosotros, hermanos, estamos a un tiempo tan oportuno de poder honrar a Dios, hermano, como debe Dios ser honrado. Y estamos también en unos tiempos tan peligrosos, porque usted encuentra cuando el Señor Jesús vino, cómo la gente lo menospreció. Hacía un milagro, pero a la gente le importaba era el milagro, y salían y se iban. Ellos tenían hambre y venían por el milagro, y el Señor se lo dijo en una ocasión. Les dijo, ellos le preguntan: Señor, ¿dónde estuviste todo el tiempo? Toda la noche estuvimos buscándote. ¿Y sabe qué responde el Señor? Yo los busqué, me buscáis porque os harté de pan. O sea, porque les llené el vientre, pero por nada más me buscáis. Y siempre que había un milagro, la gente corría detrás, y otros le gritaban y le decían: Jesús, claro, Él puede hacerlo. Lo hizo en una ocasión, sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó. Se miró de arriba abajo entre los harapos y dijo: no, esto no conviene que yo me vaya sin gratitud. Yo me regresaré y tendré que honrarle y darle gloria al que merece la gloria. Y el Señor lo vio, porque uno intuye que en medio de tantos milagros el Señor no percibe eso, pero dice: ¿acaso no fueron 10? Sí, Señor, pero los demás se fueron. Solo yo he venido para darte gracias por la obra que has hecho en mi vida. Y muchos de ellos hasta le suplicaban al Señor: queremos ser uno de los 12 que andan contigo. Yo quiero entregar mi vida para siempre. Yo quiero servirte todos los días de mi vida, porque no solamente vengo por el milagro que tú me has hecho, sino porque quiero convertirme en un siervo para siempre y quiero servirte por la eternidad. Pero el Señor le decía: no, tienes que ir a contarle a la gente las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. La gente lo menospreció. A lo suyo vino, ahí estaba Él, pero los suyos no le recibieron. Entonces Él se volvió a la gente que lo quisiera recibir. Y una mujer le dice al Señor, porque está necesitada en que Dios haga una obra maravillosa. Y el Señor le responde y dice: no está bien tomar el pan de los hijos. Él lo dijo así, ¿verdad? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros. No está bien. ¿De dónde era esa mujer, iglesia? ¿De dónde era esa mujer? ¿La viuda de dónde? Dámele un versículo atrás, por favor. Versículo 24. Respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas. Solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora sí, el versículo siguiente.
Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Siguiente versículo, por favor. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Qué sujeción tan extraordinaria. Sí, Señor, yo entiendo eso. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él respondió: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aplauda su gloria esta mañana. Oh, gloria a Dios. O sea que esta salvación no era para nosotros. Él la extendió, la prolongó. Ustedes recuerdan que hay un pasaje en el libro de Esther, que por más esposa que fuera del rey, no podía presentarse delante del rey, a no ser que el rey le pidiese que viniera. Nosotros no éramos autorizados. No estábamos autorizados. Él lo dijo: yo solamente he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer cananea experimentó eso. Una de las cosas que encuentro en la Biblia es que cuando Josué entró a la tierra, el Señor le dice: no te mezcles. No te mezcles con los cananeos, porque son gente pecadora y corrupta. Y el Señor les pide que por favor no hagan con ellos negociaciones ni tratos. Y no es porque Dios no quiera hacer a un lado porque quiere hacerlo, es que nosotros teníamos un acta que nos era contraria. Y Él decidió venir a salvar una nación. Pero cuando Él estuvo aquí, hubo mujeres como estas que se atrevieron a romper los esquemas y se atrevieron a salir cuando Él iba de camino, y se atrevieron a refutar cuando Él dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, Señor, yo lo entiendo, pero una migaja hoy, con una migaja que caiga de la mesa, yo veré la gloria de Dios en mi casa. Y Él observa la actitud de la mujer y le dice: ah, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana esa misma hora. La puerta de los gentiles se abrió, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Él lo crucificaron, no los romanos, los judíos. Claro, la muerte cruel fue dada por ellos, por los romanos. Pero aún hasta Pilato insistió: a vuestro rey queréis matar. Y ellos le insistieron: no tenemos otro rey que a César. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos con su rey? A ese rey no lo necesitamos. A ese Jesús no lo necesitamos. Crucifíquenlo. Entonces dice: y los suyos no le recibieron. Ah, pero a los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Él se volvió a nosotros y nos dio la esperanza de gloria. No hemos tenido la oportunidad de abrazar a Jesús de Nazaret físicamente. Pero cuando recibimos el anuncio, nos hablaron de Jesús de Nazaret. Nuestro corazón saltó de gozo y de alegría. Y tuvimos esperanza en Él. Porque ninguno de los que estamos aquí hemos abrazado físicamente a Jesús. Fue un mensaje que llegó a nuestros oídos. Fue un mensaje que llegó a nuestros oídos. Fue una buena noticia la que llegó a nuestra casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y creímos por la gracia del Señor Jesús. Y se nos abrieron las puertas. Y hemos caminado triunfantes al trono de la divina gracia. Y hablamos sin temor alguno de este resucitado de entre los muertos. Y somos testigos que Jesucristo vive y que permanece por toda la eternidad. ¿Cómo explicarlo? No sé, cada uno de ustedes lo explicará en su manera. Pero el gozo que siente un creyente de haberle dado la oportunidad al Señor Jesús de entrar a su corazón, no lo podemos describir de ninguna manera. Solo lo que podemos decir es que cuando Él vino y nos visitó, las cadenas se rompieron, los cerrojos se hicieron pedazos y la vida nuestra tiene una proyección diferente para la gloria de Dios. Él nos cambió la vida. Aplauda la gloria del Señor Jesucristo. Oh, a su nombre, gloria. Y todavía hay oportunidad. ¿Qué dice la iglesia? ¿Será que todavía hay oportunidad? Sí, todavía hay oportunidad. Él todavía está invitando gente. Porque, hermanos, ahora la invitación es a que usted esté preparado. Nosotros aquí en la iglesia estamos preparados, ¿cierto, iglesia del Señor? Nosotros estamos preparados. No nos estamos preparando, no, estamos preparados. Si hoy viniera Él, nos vamos con Él. No estamos jugando a ser creyentes. No, hemos sido creyentes de verdad. El haber venido a Cristo, así mi pasado hubiese sido muy oscuro. El día en que vinimos a las aguas bautismales y fuimos sumergidos en el nombre, porque es que tiene que ser en el nombre. Y el día que fuimos sumergidos en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados por su nombre, y nos levantamos de las aguas bautismales y llegamos a ser nuevas criaturas para la gloria del Señor. Ahora es quitado mi pecado y mi culpa ha sido quitada. Si alguien me ve con otros ojos en el mundo, ya eso es culpa de ellos, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo el Señor. Cristo, la esperanza de gloria en todos los que hemos creído en Él. Oh, aplauda la gloria de Dios esta mañana. Y aunque el Señor ha embellecido nuestras casas,
Sus hijos son una bendición de Dios. Su esposa es una bendición de Dios. Y su hogar es una bendición. A veces uno no ve lo que tiene. ¿Cuántas familias se han perdido? Y cuando ya lo han perdido, todos saben que de verdad tenían algo muy grande y muy valioso. Pero Dios nos ha honrado mucho. Dios nos ha honrado tanto que no podríamos pagar. Y Él nos ha dado a nosotros una promesa. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. No solo estamos aquí en aras de que el Señor bendiga la economía de la iglesia, porque Dios se abre camino donde sea. No solamente estamos aquí en aras de que el Señor sane a los que estaban enfermos. Si no nos sanara, igual. Pero es que Primera de Corintios 15, el verso 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que estamos así como en una escuela dominical, y nosotros seremos transformados. Verso 53: en un momento, porque es necesario que esto, vea hermanos, iglesia, amigos, esto corruptible se refiere a este cuerpo. Usted ha leído en la Biblia que dice que la carne y la sangre no heredan el reino de los cielos. Pero mire lo que dice él: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? De inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida. Oh sí, amén. Sorbida es la muerte en victoria. Alabanzas sean dadas a Él. Un día no muy lejano, la iglesia experimentará esto: la predicación de tantos años, la asistencia a tantos cultos, tantos ayunos, tantas oraciones, tanta perseverancia en medio de tanto caos. Un día, oh aleluya, un día esto se va a vestir de inmortalidad, y entonces se va a cumplir lo que el Señor dijo. Por eso, capítulo 24 del libro de San Mateo, el versículo 42, dice: velad. Velad significa estar despiertos, sea de día o sea de noche. Hay que estar despiertos, porque no sabemos la hora en que ha de venir vuestro Señor. Y el verso siguiente que dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo pensemos. Y eso le pasó a Israel, porque el Salvador vino y la gente lo menospreció y se cumplió la profecía. La profecía hoy se cumple y hoy la predicamos porque nosotros ahora vimos que se cumplió, de que fue rechazado entre su gente. Pero también hay una profecía que está a punto de cumplirse. Y dice que será el día del gran lloro, del crujir de dientes. Porque cuando Él aparezca no nos va a anunciar. Simplemente Él vendrá. ¿Y cuánta gente ha esperado tiempo que es que para arreglar sus cargas con Dios? ¿Cuánta gente ha pasado por esto esperando? Es que yo estoy esperando que Dios me toque. No, es que no ha habido oportunidad todavía. Todo tiene su tiempo, dicen. Y se predican a sí mismos una palabra fuera de su contexto. Porque las puertas están abiertas. Hace más de 2000 años, suspendido Él allá en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. La obra está hecha. Necesitaban un Cordero Santo. Aquí estoy, suspendido en una cruz. Necesitaban un Cordero inmolado. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La invitación ha estado hecha continuamente. Y por eso las sorpresas vendrán. Nosotros como iglesia, y con esto finalizo, miramos a Jerusalén. Acercarse a un judío para la iglesia, de pronto para los creyentes que llevan años, para uno le es como honroso, humanamente hablando, porque uno dice: sobre estos hombres hay unas promesas maravillosas. Pero de repente se desfigura eso, porque ellos rechazaron al autor de la vida. Y hasta el día de hoy, con su kipa aquí, se acercan al muro para llorar por Jerusalén y lamentan lo que está sucediendo allí, porque ellos rechazaron el día de su visitación. Nosotros como iglesia agradecemos a Dios que nos haya dado la oportunidad de que nuestros nombres hayan sido escritos en el libro de la vida. Oh, qué bueno es Dios, que nos haya tenido por dignos, y nos haya hecho reyes y sacerdotes para Él, para gloria de su nombre. Pero el día vendrá, y yo no quisiera que aquí en Juan Rey hubieran sorpresas. No queremos sorpresas, amigos y hermanos, no queremos ese tipo de sorpresas. Que algunos se hayan ido a buscar aceite para sus lámparas, porque el aceite escaseó en la iglesia, y se fueron aún sabiendo que Él vendría. Y cuando ellas regresan, según la Biblia, ellas golpeaban buscando la manera de entrar, pero ya el esposo
Se había ido, había entrado a una cena que tenía para unos invitados y se había ido con unas vírgenes prudentes que en medio de las pruebas, de las luchas, de las aflicciones, de los rechazos, de los vituperios, de lo que puedan hablar de nosotros, siempre se mantuvieron ahí firme esperando. Él vendrá, Él vendrá, Él vendrá. Por eso no queremos que hayan tantas sorpresas. Queremos que ahora que todavía nos pellizcamos y sentimos, usted pueda sus cargas con el Señor Jesús. Usted puede arreglar sus cargas. Usted dirá, sí, pero es que le he fallado mucho a Dios. No importa. Hoy es el día de salvación. Es ahora que tienes vida. No cuando te estén velando, ya no hay nada que hacer. Así la iglesia ore. Ya no podemos sacarte de allí. Hoy sí. Porque hoy estamos vivos. Y si tus pecados fueren rojos, rojos, rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Pero es necesario venir y estar a cuentas con Él. El Señor no retarda su promesa. Iglesia, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que hoy alguno arregle sus cargas con Dios. ¿Habrá alguien que quiera arreglar sus cargas con Dios? Hoy es un día oportuno. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, dice Él, sino quiero que el impío vuelva de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Yo lo siento a Él aquí esta mañana. Él dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos. Oh, gloria a Jesús. Para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este altar está abierto, hermanos, para que venga de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo, a este Jesús que nos ha sido anunciado. No tenga temor de las cosas pasadas. Todavía estoy haciendo la invitación. Dios habiendo pasado por alto, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Iglesia, levante sus manos. ¿Todavía hay alguien más? Yo le voy a esperar en esta mañana para que usted salga de esa silla y pueda salir hoy del culto victorioso. Venga ahora en el nombre del Señor Jesús. Miremos los tiempos. Cuando veáis todas estas cosas,
Sabed que el tiempo de vuestra redención se aproxima a pasos agigantados. Oh Señor, qué bueno eres. Dios del cielo, Dios del cielo, Dios del cielo. Señor Jesús, sálvanos de esta perversa generación. Dios mío bendito, Dios mío bendito, Dios mío. Convierte el alma y el corazón, por favor. Haznos hombres entendidos. Vengan hermanos, alguien ayúdeme a orar, iglesia, por favor. Oh, divino, 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 divino. Divino, 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 divino. Divino, 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 Jesús. Oh, divino, 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 divino. Oh, divino, 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 Jesús. Divino Jesús, divino, divino, divino. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor, haz tu obra.